Luxemburgo impresiona por sus monumentos históricos y la belleza de sus pueblos. De todos ellos, Vianden es de los lugares más visitados por los viajeros que recorren el país. Porque esta pequeña comunidad alberga uno de los castillos más imponentes de todo el país, el castillo de Vianden. Pero como yo soy un viajero que también disfruta la naturaleza, quería sumar a esta visita un recorrido a lo largo del río Our, la frontera natural de Luxemburgo, y dar mi honesta opinión sobre Vianden y sus senderos. La idea es hacer un circuito corto y caminar por los pueblos de Vianden, Bibels, cruzar a Alemania y regresar hasta el imponente castillo de Vianden. ¿Me acompañan? Entonces, arranquemos. Alrededor de las 11:30 de la mañana llegué a Vianden luego de hacer una combinación de transporte. Desde Luxemburgo fui hasta Ettelbruck en tren y el bus 180 me llevó muy cerca de la zona de acceso del castillo de Vianden. ¿El costo de transporte? 0. Desde el 2020, Luxemburgo tiene una política de gratuidad de su sistema de transporte. Caminé unas pocas calles y llegué a la entrada del castillo, pero el plan no era ingresar, sino seguir los senderos de alrededor del río Our hasta volver al mismo punto. Por cierto, el ingreso al castillo tiene un coste de 12 euros para adultos. Suele estar mucho más concurrido en verano, pero durante la época invernal sigue habiendo algunos turistas que visitan el castillo. Por otro lado, los senderos de los alrededores del castillo están prácticamente vacíos. La mayoría de los visitantes solo recorren el pueblo y la orilla del río, pero no llegan hasta los pueblos cercanos. En la primera parte del camino paso por la zona del teleférico, que durante el invierno permanece cerrado, y luego por la capilla de Wilhelm, una pequeña iglesia de estilo neogótico. Sigo algunos metros y comienzo a ascender por una pendiente que parece más sencilla de lo que es. De todas maneras, el resto del camino es muy simple y prácticamente no hay pendientes porque está al borde del río. La bajada de esta parte del camino me lleva hasta la carretera nacional 10 de Luxemburgo, una ruta que recorre mayormente la frontera entre este país y Alemania. Es acá donde comienzo a ver las aguas del Our con una neblina que le da un halo de misterio al lugar. A lo lejos ya puedo ver el pueblo de Bibels, una zona recreativa de campings y casas de verano en donde se suele disfrutar del río y del bosque. Ya había visto varios puentes que atravesaban el Our, pero es en esta zona donde me interesaba cruzar, porque desde el puente, y pese a la niebla, pude ver las ruinas del castillo de Falkenstein, en la localidad de Waldhof-Falkenstein, Alemania. Atravesé el puente peatonal que conectaba ambos países y llegué a la orilla del lado alemán. Pero a diferencia de lo que había visto en Luxemburgo, de este lado no había otro pueblo, solamente algunos senderos en una zona forestal que finalmente me terminó regresando a la zona cercana a Vianden. Luego de 2 horas y media de caminar, crucé hacia el pueblo luxemburgués. Pero esta vez atravesé el puente de la presa de Vianden, un coloso dique de 130 metros de largo y 30 metros de alto que controla el cauce del río Our. La verdad es que siento que esto desentona con el lugar. No parece que esta masa de cemento esté a pocos kilómetros de un pueblo que data de antes de la Edad Media. De todas maneras, la imagen que me regaló este lugar, del pueblo y del castillo a la distancia, es increíble. Luego de caminar unos 20 minutos más por el pueblo de Vianden, llegué al punto de origen y volví a la ciudad de Luxemburgo en 1 hora y cuarto aproximadamente. Quería cerrar este video con algunos comentarios y mi opinión sobre esta ruta. Lo primero que puedo decir es que no es difícil para nada y que es una opción ideal para caminar en familia, con niños o con personas mayores. El camino está bien señalizado y no tendrán ningún problema. Sobre si vale la pena venir o no, bueno, es difícil decir que no lo recomiendo, porque el castillo de Vianden y el pueblo son increíblemente hermosos, pero estrictamente hablando del sendero y de la naturaleza que lo rodea, no me pareció interesante, y en algún momento se tornó un poquito aburrido.
particularmente mientras estuve al lado de la carretera. Miren, acá parece que fuera todo natural. De vuelta a la cámara. De las cosas lindas que rescato del trayecto fue ver a lo lejos las ruinas del castillo de Falkenstein a orillas del río Our. Quizás sea la época del año, lo sé, y si alguno fue durante el verano, me encantaría que me deje en los comentarios su opinión porque seguramente será distinta. Por otro lado, tengo que decir también que para pasar una tarde el pueblo de Vianden es brutal. Sus calles con historia y el imponente castillo es una cita obligada al visitar Luxemburgo. Si viniera de nuevo, seguramente preferiría pasar más tiempo acá y hacer un trayecto más corto del sendero. Bueno, ahora quedan ustedes la decisión. Vianden los espera. Muchas gracias por ver este video y les dejo más videos de Luxemburgo en la lista que está en la descripción. Gracias por ser parte de Espíritu Outdoor.